Nuestro primer autor será Adolfo Ferrer con la Escuela Nueva, movimiento pedagógico surgido a finales del siglo XIX, encaminado a perfeccionar y vitalizar la educación existente en su época, modificando las técnicas educativas empleadas por la tradición. Ferrer la define como un internado familiar establecido en el campo, donde la experiencia del niño sirve de base a la educación intelectual mediante la empleación adecuada de los trabajos manuales. La educación nueva reconoce al niño como la única realidad en el entorno al cual deberá efectuarse la programación escolar y la actividad profesional del docente. La educación se hace paidocéntrica frente a las corrientes pedagógicas tradicionales que asignaban al educador todo el esfuerzo y orientación del proceso educativo. Para los niños es una cuestión de honor hacerlo todos solos. Los mayores ayudan a los más pequeños y todos ponen a prueba sus cualidades. Ahora hablaremos de Henry Wallon. Wallon partió desde una base distinta a estas ideas. Su interés estaba en entender la conciencia humana como motor principal del progreso mental de los individuos, pero creía que en este proceso influían tanto factores biológicos como sociales. Así, pensaba que para comprender el desarrollo infantil era necesario estudiar 4 elementos: la emoción, el miedo, la acción y las personas que rodean al individuo. De esta manera, Wallon tomó una posición intermedia entre las dos posturas del debate y afirmó que la psicología pertenece tanto al campo de las ciencias naturales como al de las humanísticas. Muchas de sus ideas pueden verse como precursoras de otros enfoques actuales, como por ejemplo la teoría sistemática. Las ideas de Wallon estuvieron enormemente influenciadas por el marxismo, en concreto por el materialismo dialéctico. En este sentido, se reconocía la importancia de la biología en el comportamiento humano, pero trataba de no reducir la acción humana a un simple conjunto de elementos químicos y genéticos. Además de esto, también rechaza el idealismo racional, que plantea que cada individuo era completamente único y por lo tanto no se podía crear una psicología científica. Ahora veremos a Celestin Freinet con la escuela moderna. Freinet fue el impulsor de un movimiento de renovación pedagógica por las ideas y prácticas, uno de los más potentes intentos de transformación profunda de la escuela. Plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. El trabajo debe ser colocado en la base de toda nuestra educación. El trabajo es un todo, dice Freinet. Como base psicológica de su propuesta educativa de las ideas de tanteo experimental, considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las próximas experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto próximo, de un ambiente en el que los alumnos pueden formular y expresar sus experiencias. Otra consideración que se ha de contemplar es la funcionalidad del trabajo. Crea instituciones que impliquen que el trabajo escolar tenga un sentido, una utilidad, una función. Otro de los autores que veremos será Michel Obrot. Lo que caracterizaba a este autor es sin duda la importancia con la que tomaba la pedagogía institucional, concebida con el análisis de lo que ocurre dentro y fuera de las instituciones educativas. Es aquello que permite a los alumnos hacerse cargo de forma total o parcial de su propia formación. En esta, los alumnos no son considerados como objetos sobre los cuales se transmite conocimiento,
sino son vistos como individuos responsables de su propio aprendizaje y de su formación. Su propuesta pedagógica, denominada pedagogía institucional, nace de la oposición que él sentía hacia la pedagogía tradicionalista de su época, la cual se caracterizaba por tener programas educativos enfocados al conformismo, estaba enfocada en difundir la ideología de las clases dominantes y autoritarismo de los profesores. Otro autor que veremos será Carl Rogers. Rogers consideraba que la sola relación posible y deseada entre el maestro y el alumno debe de ser una relación centrada en el autodescubrimiento. En ella, el maestro no es el que debe vertir conocimiento sobre el educando, sino que debe ser este mismo quien debe descubrir por sí solo los conocimientos de los cuales él tiene necesidad e interés. Y la sola intervención del educador será aquella mediante la cual cree las condiciones que hagan posible este tipo de aprendizaje. Rogers afirma que la experiencia ajena solo debe de servir de guía, pues el hombre no puede comprender y asimilar a fondo sino aquello que enema de su propio descubrimiento y experiencia. Percibe una experiencia como una realidad. En primer lugar, hablaremos de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia. En la propuesta educativa de Ferrer, la escuela se concibe como un escenario libre de jerarquías, donde el profesor es un compañero y la práctica autoritarista, el verticalismo, la religión y sus dogmas son desterradas de la convivencia y las tareas educativas. Para Ferrer, la educación liberadora es aquella donde la escuela contempla una enseñanza racional y científica que ha de persuadir a los futuros hombres y mujeres que no han de esperar nada de ningún ser privilegiado, ficticio o real, y que pueden esperar todo lo racional de sí mismos y de la solidaridad libremente organizada. La escuela moderna presenta al profesor como un facilitador de elementos liberarios para el aprendizaje en solidaridad, donde las niñas y niños se les alienta a la reflexión, pero a la vez se les otorga sin complejos respuestas claras desde la ciencia y el autoritarismo, estimulando el pensamiento crítico contra las dogmas religiosas, el racionalismo y el militarismo. Otro tema que veremos es la coeducación de sexos y de clases. El autor defendía la necesidad de una enseñanza mixta como un ideal en sí mismo, ya que el hombre y la mujer constituyen la humanidad. Cuando se habla de enseñanza mixta, se refiere a que dos sexos tengan idéntica educación para que se compenetren. Todo ello responde a un objetivo: la ruptura de la sociedad patriarcal en la cual la mujer pertenece al hombre y no se pertenece a sí misma. Ahora hablaremos de Gerald Mendel y el sociopsicoanálisis. Es una investigación institucional iniciada por el Dr. Mendel. Los problemas sociales que presentan hoy día, sean estos motivados por los adelantos tecnológicos o subdesarrollo, han hecho posible que aparezcan respuestas a estos fenómenos. Una de estas respuestas es la teoría sociopsicoanalítica, teoría basada en principio en el psicoanálisis de Sigmund Freud, pero que presenta superar los planteamientos freudianos sobre la crisis de la civilización, malestar de la cultura. El sociopsicoanálisis se plantea como un método científico de análisis colectivo que toma en consideración las manifestaciones del inconsciente, la problemática del poder institucional y la pertenencia de cada trabajador en el seno de la institución a una clase social definida por su situación en el proceso de producción. Otro autor que veremos es Antonio Gramsci,
Gramsci destaca la importancia de la filosofía, es decir, de la teoría. Todos los hombres son filósofos y poseen una concepción de la vida recibida socialmente. Otro tema es la escuela única. El concepto de escuela única o unitaria desempeña una función relevante en las concepciones pedagógicas de Gramsci. Es una consecuencia de la visión que el pensador italiano tiene del desarrollo de la sociedad. La sociedad que se plantea Gramsci es una comunidad nueva, animada de un espíritu de justicia social, una sociedad donde la escuela se inserta como elemento activo y propulsor para la educación de las nuevas generaciones. Una sociedad que no entre en contradicción con la escuela, sino que sea capaz de revivir y prolongar las recíprocas interacciones que la escuela establece. En la visión gramsciana, el problema de la sociedad es esencial. Otro autor que veremos es Louis Althusser con la escuela y la ideología. La escuela toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales desde el jardín de infantes y desde el jardín de infantes les inculca habilidades recubiertas por la ideología dominante. Hacia el sexto año, una gran masa de niños cae en la producción, son los obreros o los pequeños campesinos. Otra parte de la juventud escolarizable continúa bien que mal, se encamina y termina por cubrir puestos de pequeños y medianos cuadros, empleados, funcionarios, pequeños y medianos burgueses de todo tipo. Una última parte llega a la meta, ya sea para caer en la semi-desocupación intelectual, ya para proporcionar, además de las intelectuales del trabajador colectivo, las agentes de la explotación capitalista a empresarios, los agentes de la represión militar, política y políticos administradores y los profesionales de la ideología.